Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que vamos a tratar de un tema de máxima actualidad. Vamos a hablar de cómo los directivos, los empresarios y los profesionales estáis afrontando y gestionando el reto del COVID-19 en las empresas. Por supuesto, un tema que hoy es página exclusiva de Primera Plana para todos y cada uno de nosotros. Tenemos además la suerte de contar con un invitado de excepción. Es Xavier Marcet, si me permitís, para mí uno de los pensadores de mayor referencia, de mayor capacidad de influencia en el panorama actual. Y también quiero dar la bienvenida, que intervendrá a continuación, José Juan González, presidente de AEDE en Canarias y CEO de Canaragua, a quien además quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que está realizando desde hace mucho tiempo en el desarrollo de la asociación en las islas. Agradecer también a la Fundación Caja Canarias y a la Obra Social de la Caixa su colaboración para hacer posible estas sesiones del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, que, como sabéis, ha estado muy activo, especialmente, lo está habitualmente, pero especialmente con ocasión del estado de alarma, que afortunadamente en un par o tres de días llega a su fin, pero que nos ha tenido a todos ocupados para intentaros proporcionar y aportar reflexiones, ideas que fueran de valor en un momento muy delicado para todos y que especialmente en el caso de nuestra economía pues ha tenido un gran impacto por, como sabéis, la llegada del COVID y sus afectaciones no solo en el ámbito sanitario y social, sino también en el ámbito económico y empresarial. Una agenda que continuará estas próximas semanas y que hasta la llegada del mes de agosto pues está también repleta de nuevas iniciativas que, como siempre, os iremos anticipando con antelación. Como novedad de hoy, y antes de dejarle la tribuna a José Juan y a Xavier, indicaros que tenéis un chat en la derecha de vuestra pantalla. Os animamos a todos a utilizarlo, a participar en el chat, a hacer aportaciones, a hacer preguntas que en la parte final de la sesión trasladaremos a nuestro ponente invitado y que seguramente va a permitir este chat que podáis participar de una forma un poco más activa en la sesión y trasladar aquellas cuestiones que puedan ser de interés y que además estoy seguro que después de la ponencia muy interesante que ha preparado Xavier Marcet, seguro que vamos a tener interés en conocer y en profundizar un poco más. Así que, sin más, gracias a todos por vuestra participación. José Juan, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Xavier. Buenas tardes, como decía, a todos y a todas. Y también, por supuesto, me sumo a los agradecimientos al Foro Nueva Economía y Nueva Empresa por este tipo de programas que yo creo que nos dan una oportunidad a todos los canarios y a todos los que participamos en Canarias en la toma de decisiones, en tener la oportunidad de recibir gente del nivel de Xavier Marcet. Tengo que reconocer que si hay alguien que me ha hecho particular ilusión que me hayan dado la oportunidad de presentar a Xavier Marcet, porque Xavier lo sigo desde hace muchísimo tiempo y, como decía nuestro director general, es una de las voces más autorizadas en este país para hablar de estrategia, de innovación y de emprendimiento, y sus artículos dominicales en La Vanguardia, donde es colaborador habitual, son de lectura obligada, porque te permiten reflexionar a todos sobre management y sobre gestión de organizaciones. El pasado fin de semana mismo reflexionaba sobre algo que a todos nos preocupa mucho, que es el famoso dilema que puede existir entre flexibilidad y precariedad laboral en las organizaciones, y no falto de razón, ponía una alarma que nos tiene que hacer a todos reflexionar sobre que si optamos todos masivamente por precarizar nuestro trabajo, precarizaremos nuestra sociedad. Por lo tanto, él nos hace preguntas y nos hace dudar, ¿no? Yo en Canaragua y en el grupo Suez lo tenemos como consultor de referencia. Sus reflexiones son muy valiosas. Es un profesor descomunal, aprenderán con él muchísimo, y es una persona además que es un embajador de un humanismo empresarial con hondas raíces, con lo cual yo creo que es una magnífica oportunidad para escucharlo. Bueno, voy a pasar a leer su currículum porque es tan prolífico que es absolutamente imposible sabérmelo de memoria. Simplemente he querido recoger algunas pequeñas pinceladas de esa hoja de servicios impecable que tiene. Xavier Marcet nació en Terrassa, es consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, formado en posgrado en las escuelas de Berkeley, IES y ESADE, y una licenciatura en historia por la UAB. Desde el 2002 trabaja ayudando a empresas, universidades y administraciones a desplegar modelos de innovación orientados a obtener resultados. Yo mismo lo percibo en Canaragua, donde también lo hace a través del Grupo Suez. Anteriormente fue jefe del gabinete del rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, director de la Global University Innovation Net y director general de la empresa Local Red.
Ha desarrollado y desarrolla consultorías internacionales en más de 20 países de Europa y América, en empresas, como decía, como la nuestra, como Suez, pero también con HP, Sony, Arauco, Repsol, Banco de Sabadell, SEAT, etcétera. Preside Lead2Chain, que tiene, Lead2Chain es una red, y él lo podrá explicar mucho mejor, de empresas dedicadas a la consultoría, estrategia e innovación, y está en ciudades como Barcelona, Madrid, Boston o Santiago de Chile. También, además, preside una startup sobre Big Data y Management, que es 8Wires. Asimismo, es presidente fundador de la Barcelona Tracker Society, es profesor de la Universidad Pompeu Fabra e imparte numerosas conferencias al año sobre temas de innovación y emprendimiento, así como clases en distintas escuelas de negocio y universidades de España y Latinoamérica. Ha escrito numerosos libros, los últimos Cosas que aprendemos después, Innovación pública o Esquivar la mediocridad, todas ellas de plataforma editorial a los que les recomiendo su lectura. Bueno, como decía, es decir, si yo creo que al final, ahora mismo, esta crisis, si algo nos ha enseñado, es que todo de la noche a la mañana puede cambiar y a nadie se le oculta que hoy los que dirigimos organizaciones vivimos un momento complejo que además nos exige tomar decisiones de forma rápida y ahora mismo además ya hemos pasado esa crisis sanitaria, por lo menos en Canarias, gracias a Dios hemos conseguido pasar esa crisis sanitaria y nos encontramos en un momento de turning point del proceso, ¿no? Que es, oye, ahora hay que empezar a atender ya los retos de futuro, ya justo lo importante y lo urgente empiezan a coincidir, con lo cual tenemos que repensar nuestras organizaciones y tenemos que irnos adaptando a ese nuevo escenario post-COVID que va a ser el nuevo normal, ¿no? Yo, que sigo, como digo, con frecuencia a Xavier y trato de aprender de él, hay una frase que sí que me impactó porque además resume perfectamente, cosa como él va a ser mejor que nadie, cómo nos sentimos muchos de los directivos, ¿no? Y decía que, oye, que en esta crisis quien no ha dudado, no ha pensado y quien no se ha equivocado no ha decidido lo suficiente, ¿no? Yo comparto a nivel personal esto porque esta crisis al final nos ha generado muchas incertidumbres, pero también nos ha generado algunas certezas y es verdad que esta vez es cuando más hemos dudado, ¿no? Es decir, yo, si de esta crisis me salgo con algunos aprendizajes, el primero es que todo en las crisis se sale con acción y no con parálisis, que hay una cosa muy peligrosa, es que te contagie el miedo. Yo he tratado de evitar que me contagie el miedo y he tratado de tomar decisiones sin tener ningún miedo a equivocarme. Oye, pues mira, si tomas decisiones rápidas, pues después también tomas la decisión rápida de que si te has equivocado, corregirla. Es decir, yo creo que al final hay que salir de esto sin miedo absolutamente a nada, porque hay que... Y eso es una primera reflexión que creo que me gustaría compartir con todos, ¿no? La segunda, y casi más importante que la primera, es que hay que ser optimistas. No hay que tomar decisiones basadas en el miedo, sino en la probabilidad y en la esperanza. Y yo estoy convencido que el entusiasmo se contagia. Y, por supuesto, que no será fácil, pero estoy convencido que será apasionante y lo mejor está por llegar. Y Canarias se encuentra ante una enorme oportunidad de poder abordar una Canarias mucho mejor, una Canarias mucho más próspera y una Canarias mucho más solidaria. Por lo tanto, esas son dos reflexiones que quería compartir y ahora a partir de aquí quiero pasar la palabra al profesor para que nos explique cómo ve la situación, cómo cree que tenemos que orientar nosotros los directivos, nuestras organizaciones y cómo ve ese futuro muy bueno que está por llegar, pero no exento de retos, ¿no? Profesor, le paso la palabra. Pues muchísimas gracias. Agradecer a Xavier Gangonells de AED la posibilidad de estar aquí y agradecerte mucho, José Juan, tus palabras y en realidad tengo muchas ganas de venir. Tengo muchas ganas de estar, digamos, en Canarias, donde tengo muchos buenos amigos y también, digamos, de que me haga bien, digamos, vuestra tierra. Empiezo por tus palabras, José Juan. Es un momento de gran incertidumbre y además nos ha venido sin esperarlo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y a esta incertidumbre se añade, además, que hace tiempo, que llevamos 3 meses, que cuando los que estamos acostumbrados, digamos, a trabajar en el mundo de la empresa, miramos las cosas mes a mes y semana a semana. Y realmente, digamos, esto es mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, digamos, nos hemos encontrado con algo más difícil que un problema. Nos hemos encontrado con la complejidad, ¿no? Porque cuando tú tienes un problema, si solamente tienes un problema, por difícil que sea, intentas buscar una solución y escalarla y tirar para adelante. Lo que hemos vivido, digamos, tiene mucho de complejidad porque, digamos, lo vemos cambiar cada día. Tenemos además mucha información, lo vemos cambiar cada día.
No sabemos solamente lo que pasa en Canarias, en España, sabemos lo que pasa si hay demasiados, digamos, 50, digamos, contagios no previstos en China, lo sabemos, o en cualquier otro sitio. La verdad es que esta lógica de complejidad ha sido creciente y nos ha marcado mucho. La verdad es que tengo la suerte de poder prácticamente cada día durante este confinamiento, desde muy al principio, he estado reunido con comités de dirección de empresas. Y cuando me piden hacer una charla como la de hoy, la hago muy a gusto, estoy muy agradecido, pero sufro mucho, porque cada empresa es distinta. Y a veces, digamos, os tengo que decir que durante este tiempo, pues un poco he vivido en una situación bastante bipolar, porque he pasado de empresas que les van mal, que, digamos, especialmente cuando he tratado, lo he hecho en varias ocasiones con empresas turísticas o empresas que estáis muy afectadas por el turismo, José Juan, pues la verdad es que es una situación bien delicada, porque a veces pasas del día a la noche, ¿no? Además nos pasa otra cosa, ¿no? Y es que un poco llueve sobre mojado, porque digamos, en muchas partes de España todavía nos estábamos restregando las heridas de la crisis del 2008, que fue una crisis dura y que fue una crisis, digamos, que afectó mucho al mundo de la construcción, al mundo, digamos, del inmobiliario, al mundo bancario, ¿no? Esta es una crisis que además, digamos, nos afecta directamente a las personas. Son las personas las que han quedado sin trabajo, son las personas las que no han venido a Canarias a poder disfrutar, digamos, de unos días en Canarias, son las personas, digamos, las que finalmente nos han salvado la vida en los hospitales. Ha habido un gran protagonismo de las personas en esta crisis. Entonces, bien, cuando hablamos de la crisis actual no hablamos solamente, digamos, de los resultados de un sector, ¿no? Hablamos, digamos, de las personas y en este sentido, pues la verdad es que ha sido una crisis bien especial. Cuando hablo con las empresas, encuentro tres tipos de empresas, ya os podéis imaginar. Empresas, digamos, en las que ha caído todo y existe mucha incertidumbre respecto a su propia continuidad. Son empresas, digamos, que pedaleaban en precario en una situación ya muy difícil y cualquier, digamos, golpe de viento, y ahora no ha tenido un golpe de viento, sino un huracán, pues las derriba y cuesta mucho levantarse. Entonces, esto es muy duro porque, bueno, hay empresas, digamos, que eran relativamente recientes, pero estos días he estado trabajando con empresas que tenían 75 años. Y cuando uno tiene 75 años ya ha vivido todo. Un poco cree, digamos, no que tiene inmunidad, pero es como si el futuro le tuviera, digamos, que tener una consideración. Y la verdad es que es muy duro porque no te la tiene. Entonces he trabajado con otro tipo de empresas que son empresas que están en una situación no crítica, algunas de ellas en términos coyunturales desesperadas, pero son empresas que saldrán adelante. Son empresas que saben que esto es muy duro, que saben que es un golpe sobrevenido, digamos, muy fuerte, que va a tener consecuencias, que va a tener consecuencias en las inversiones, que va a tener consecuencias a veces en la ocupación, pero son empresas que claramente encajarán en esto y saldrán adelante, y son empresas, digamos, que saben que llueve, pero que escaparán. Y finalmente hay otro tipo de empresas que os tengo que decir que también existen, en que todo esto, digamos, no les ha ido mal. Hay de todo. No he encontrado, os tengo que decir que no he encontrado a nadie contento. Incluso los que les van muy bien no están contentos. Es una situación rara, pero nadie podía estar contento cuando teníamos centenares de muertos cada día, aunque le llegaran pedidos y aunque alguno me decía, Xavier, no lo digas, pero voy a terminar, digamos, el primer semestre un 15 o un 20% del presupuesto que tenía. Ha habido de todo. También os tengo que decir que a algunos les fue muy bien en marzo, de la alimentación luego ha sido otra cosa abril y mayo. Es muy difícil hacer esta apreciación. En cualquier caso, como os decía, lo más duro ha sido, digamos, a los que les han caído los clientes y no han podido venir. Hay una frase de Peter Drucker que dice, que me gusta mucho y que es muy sencilla. Dice, las empresas estamos para crear clientes. Es lo que nos da sentido. Entonces, cuando desaparece un cliente, y desaparece no porque tú lo has hecho mal, no porque tu competidor, digamos, te haya adelantado, sino desaparece por una razón, digamos, de este tipo,
es muy difícil, digamos, animarte, es muy difícil, digamos, cada día, digamos, transmitir positividad, es muy difícil, digamos, como decías, José Juan, tomar decisiones. Hay un triángulo que ha sido un triángulo de oro y que para mí es el triángulo de oro y que lo es siempre, pero ahora lo es más. El triángulo de oro es los clientes, tus personas y la tesorería. La tesorería es el respirador de las empresas. Hay empresas que aguantan 2, 3 años dando resultados negativos, pero son capaces de tener tesorería y al final, digamos, remontan. No puedes perder dinero sistemáticamente, pero si tienes, digamos, tesorería, tienes un respirador. La tesorería es el respirador de las empresas. Hemos tenido que pensar en tesorería, hemos tenido que pensar, digamos, en nuestra gente, a veces, digamos, ayudándoles, generando dinámicas que complementen los ERTEs, generando, digamos, una dinámica de proximidad a pesar de todo, a veces manteniendo, digamos, una actividad profesional, porque en el caso de Canagua, pues no, aunque te caiga muchísimo la facturación, no puedes dejar, digamos, de tener una actividad, digamos, que dé servicio perfectamente, digamos, a la población. Y finalmente hay algo que tenemos que cuidar a distancia, que son los clientes, pensar mucho en ellos y sobre todo hacer algo, digamos, que no es nada fácil y que un poco tenemos que reconocer que a veces nos habíamos olvidado. Y es ponernos en las botas, en la cabeza de estos clientes, que son gente que siempre ha pensado en Canarias o en otras cosas, digamos, para otros sectores, para hacer sus opciones y que tenemos que meternos en su cabeza, ver lo que están pensando y ver de qué modo podemos intentar, digamos, posicionarnos para volver, digamos, a una lógica de normalidad. Y volver, luego hablaré de esto, no se trata simplemente de volver, se trata de intentar volver con una mejor versión de nosotros mismos, porque lo que hemos vivido no ha sido una guerra, pero ha tenido un comportamiento muy similar al que tienen las guerras para muchas empresas. Con lo cual, esta es una experiencia dura, para algunos dura a nivel personal, pero dura también a nivel corporativo. Y de esta lo que no puede ser es que no aprendamos nada. Creo, digamos, que he encontrado en estos días gente que os tengo que decir que me ha dado lecciones para toda la vida. Es en los momentos duros, es en la adversidad donde aparecen los líderes auténticos. No necesariamente son los que hablan mejor. Donde aparecen los líderes auténticos. Y como son gente que piensa, pues duda, efectivamente. Y toma decisiones sabiendo que es un momento en el que hay que tomar decisiones, aunque muchas de las decisiones que tomas probablemente te las tendrás que comer. ¿Por qué? Bueno, porque los contextos cambian muy aceleradamente. Es muy fácil quedar como un mediocre cuando las cosas cambian tan rápidamente. Pero en cambio lo que necesitan las organizaciones es gente que haya tomado decisiones y no las haya tomado, digamos, ¿no? Como esta actitud, digamos, ¿no? Que algunos tienen, ¿no? De solo ante el peligro. No, mira, tú no solo ante el peligro, nada. Tú tienes tus equipos, tienes que trasladar también muy claramente a tus equipos el por qué tomas decisiones que a lo mejor vas a tener que cambiar. Y esta es una lógica de adaptación que no tiene, digamos, no tiene ningún problema, digamos, el modificar nuestras posiciones. Pero necesitamos a alguien que guíe. Necesitamos a alguien que cuando hay, digamos, tanta adversidad, sea capaz, digamos, de marcar un camino y hacer algo que es lo fundamental para tener un liderazgo consistente. Y es dar ejemplo. Siempre, esto pasa siempre, no solamente en circunstancias como esta. Pero tened en cuenta una cosa, en estos momentos, digamos, lo que necesitamos es gente que no recete a los demás lo que tienen que hacer. Necesitamos es gente que ejemplarice lo que tenemos que hacer. Y he encontrado, sinceramente, a mucha gente de la que he aprendido mucho.
Es una cosa que me hace pensar mucho, ¿no? Porque cuando en general, digamos, la sociedad se mira a las empresas, se las mira a veces con distancia o a veces las juzga, digamos, muy severamente. Bien, es cierto que hay algunas empresas que hacen todo lo posible para que esto pase, pero hay muchas otras que no, ¿eh? Y entonces, cuando recibo, digamos, lecciones de humanidad, lecciones también empresariales, ¿eh?, de gran calado estos días, pues pienso que deberíamos hacer algo, digamos, para que todo esto, digamos, también cambiara, ¿no? Para que la sociedad también viera, digamos, de un modo distinto a las empresas. Finalmente, hay una cosa que me parece evidente, bastante evidente, ¿eh? El golpe ha sido fundamental el papel de las administraciones para ayudar a pararlo. Y tenemos que reconocer que hay cosas que no han sido suficientemente ágiles, pero que han estado bien orientadas. Los ERTE, por ejemplo, ¿eh? Pero de esto solo vamos a salir juntos. Y yo diría que con el liderazgo, en este caso, del sector privado. Entonces necesitamos generar un tipo de dinámicas un poco distintas, ¿eh?, de mayor comprensión. Me gustaría terminar precisamente con esto. ¿Quiénes son la gente? ¿Quiénes son los que más me han impresionado? Pues mira, esta gente que cuando ha dicho no tenemos clientes, no tenemos ingresos, pero no estamos hibernados, porque si estuviéramos hibernados tampoco llegarían los gastos, y los gastos, algunos, no todos, pero muchos continúan llegando. En esa situación son gente que lo que dice es que en momentos que todo cambia, lo que hay que mantener es el propósito. Es decir, la razón que te hizo crear todo esto y mirarla en perspectiva. Y esto es muy fácil de decir, por mi parte, aunque en mis propias empresas, digamos, también sé lo que significa. Pero cuando lo veo con gente que tiene centenares de personas detrás, os tengo que decir que me impresiona mucho. El otro día un empresario, digamos, de un sector que está en transformación, un empresario visual, digamos, que trabaja en toda España, le decía, ¿cómo te va? Dice, mira, digamos, nos ha caído, digamos, en algunos casos la facturación completamente. Digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Bueno, pues ya lo tengo decidido. Voy a hacer una reestructuración de la empresa. Tiene 800, casi 900 trabajadores. Y yo pensé, bueno, este se va a quedar con 200. Yo ya lo he pensado. Y me sabe muy mal porque me sé los nombres de todos, pero va a haber 50 personas que no vamos a poder continuar, pero el resto vamos a continuar. Bueno, él se juega todo, todo, está además acostumbrado, ¿eh? Se juega todo, se juega su patrimonio, se juega, digamos, muchas cosas, ¿eh? No, esto no son tonterías, y los que me escucháis y tenéis responsabilidades ya lo sabéis. Y le digo, oye, pero esto es muy poco, ¿eh? Me dice, Xavier, pero finalmente, digamos, ¿para qué estamos aquí? Para mantener organizaciones que valgan la pena. Y organizaciones que valgan la pena son organizaciones de personas. Me dice, esto no es un negocio, esto es algo más. Y esto que lo diga yo tiene poco valor, pero que lo diga alguien, digamos, que tiene, digamos, que siente esta responsabilidad de 800 y pico de familias. Pues mira, a mí me impresiona y me gustaría trasladarlo más a la sociedad. Entonces, bueno, la gente que ha sido capaz de sumar propósito y agilidad son gente que ha hecho cosas interesantísimas. Los primeros días, digamos, yo pensé, bueno, yo me dedico mucho a temas de estrategia, de innovación y de transformación. Pensé, seguro que tendrás un poco de trabajo en temas de transformación, seguro que tendrás trabajo, digamos, en alguien que tendrá que redefinir las estrategias, pero no sé si harás nada de innovación. Yo pensé, no sé si haremos nada de innovación. Y me llama, digamos, una empresa que está muy afectada, digamos, como son el sector turístico, y me dice, Xavier, vamos a gestionar el mientras tanto. ¿Qué quieres decir? Pues vamos a hacer una cosa, y es vamos a aprovechar para repensar todo lo que estamos ofreciendo a los clientes, para pensar cómo van a cambiar nuestros clientes. Yo siempre digo que la pregunta clave es ¿qué va a
¿Qué necesitan nuestros clientes que no nos sepan expresar? Trabajamos esto. Y básicamente trabajamos temas de modelo de negocio, temas de... Y la verdad es que, ¿sabéis lo que me impresionó? Lo que me impresionó es la energía y la positividad de gente que no tenía clientes ni sabía cuándo los tendría. Pero sabían una cosa. Sabían que cuando volvieran a tener clientes, tendrían que estar adaptados, porque probablemente en algo que es muy difícil de percibir, estos clientes habían cambiado. Entonces empezamos esta lógica de trabajar una dinámica de innovación muy, si queréis, digamos, muy prima hermana en su caso de temas digitales. El mundo ya no es un mundo solamente analógico, sino es un mundo analógico y digital en todos los sectores, Y ellos consideraban que podían añadir bastante valor, digamos, con algunas soluciones digitales. Empezaron a pensar en cosas que nunca, digamos, habían solamente imaginado, pero nunca habían trabajado. Pues empezaron a pensar en sensorizar seriamente todas sus instalaciones para poder ofrecer mejores soluciones. Por ejemplo, para ofrecer una solución de la que yo nunca había pensado. Por ejemplo, en ofrecer una solución en que cuando se les concentra la gente en una parte de las instalaciones, toda la capacidad de Wi-Fi se desplace a esta zona, digamos, donde tienen el 80% de la gente. Pues que el 80% de la capacidad pues, esté puesta donde está el 80% de la gente. Bueno, fue muy interesante. Y la verdad es que, digamos, uno se anima también cuando, digamos, ve que gente, digamos, no que gente que está en el sector, digamos, en según qué parte del sector farmacéutico, del sector alimentario que le va bien y aprovecha. No. Que gente, digamos, que vive en una situación de enorme adversidad, dicen, oye, vamos a gestionar el mientras tanto. Siempre me acordaré de esta expresión. Y la verdad es que han salido cosas interesantes y la verdad es que, bueno, normalmente tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Explotar nuestros negocios y explorar nuestros negocios. Y lo que nos pasa normalmente es que nos queda muy poco tiempo para explorar el futuro porque estamos muy concentrados en explotar nuestros negocios. Pues ahora que no podemos explotarlos, esta gente aprovecha para explorar, digamos, los negocios y sobre todo, digamos, las propuestas de su negocio de cara al futuro. Para mí, sinceramente, ha sido una lección muy interesante la que hemos podido trabajar, digamos, con toda esta gente, ¿no? Y bueno, y nos hemos contagiado esta positividad de la que hablaba José Juan al principio. Yo también soy del mismo parecer, José Juan. Creo que es un momento en el que, un día llegué a la conclusión, soy muy catalán en esto, llegué a la conclusión que ser optimista y ser pesimista era igual de caro. Pues pensé, oye, si es igual de caro, pues que seamos optimistas. Optimistas un poco informados, si puede ser, pero nada más. Y, por tanto, intentar vencer esta lógica que decías, ¿no? De intentar, digamos, vencer el miedo e intentar, digamos, algo que me parece que es importante, que es gestionar la emergencia. Cada uno se la sabe. Cada uno sabe la suya. Estos días, con cada comité de dirección de empresas con el que hablo, os aseguro que cada uno es diferente y además cada uno se cree que está más afectado que nadie. Pero bueno, esto es muy humano y es muy normal. Gestionar la emergencia quiere decir muchas veces mirar clientes, mirar personas, mirar tesorería, mirar mucho Excel. Y la emergencia, yo entiendo que hay que mirar bien los Excel, pero la salida hay que levantar la cabeza. Van a ganar aquellos que sean capaces de levantar la cabeza. Van a ganar los que sean capaces de levantar la cabeza. Y eso estoy convencido. En una de las, digamos, de los trabajos que estos días he hecho, ¿no? Intenté hacer como dos tablas, y luego si queréis os las puedo mandar, ¿no? De cosas que me parecía que en este tiempo, ¿no? Cómo aumentaban de valor y cosas que en cambio, digamos, seguramente tendríamos que repensar. Hice dos columnas, ya os las mandaré, son fáciles, os las mandaré. Y yo creo que gana la agilidad y que pierde la burocracia. Y no pienso en la administración, que estos, digamos,
tendrían que entender que la agilidad es vida en estos momentos. La agilidad es vida. Clave. Cuando pienso en burocracia también pienso en nosotros, también pienso en las empresas, ¿no? Es un buen momento para darnos cuenta de lo que no es esencial. Porque cuando estamos en la dinámica del día a día y las cosas nos van bien, vamos añadiendo nuevos factores de coordinación, de no sé qué, de no sé cuántos y tal. Y la suma de todos estos acaban haciendo que tengamos organizaciones con un número desproporcionado de gente que no piensa solamente en cliente. Y cuando en una empresa hay un número desproporcionado de gente que no piensa en cliente, la burocratización es imparable. Otra cosa que me parecía importante es que ganara, subiera enteros, lo recordáramos más nuestro propósito, y que perdiera enteros las tonterías. No es un momento para tonterías, cada uno sabe las suyas. No es un momento para tonterías. Las empresas estamos llenos de tonterías internas. No es un momento para pensar en lo esencial. Es un momento para enfrentar la complejidad sin incrementarla. Ya tenemos suficiente. No hace falta, digamos, sofisticar todo infinitamente para solucionar la complejidad. Simplemente, a veces es mejor hacer apuestas claras y sencillas. Otra cosa que me parecía importante, con lo del teletrabajo. El teletrabajo es una cosa fácil. Con la tecnología que tenemos es fácil. Lo más difícil es generar la confianza, la autonomía, el empoderamiento. Y que pase otra cosa. Estos días me he encontrado con bastantes empresas que los de arriba están muy dispuestos a dar autonomía y a empoderar. También es verdad que quizá lo tendrían que haber hecho en otras circunstancias. Y a dar confianza a los mandos intermedios, y algunos de los mandos intermedios como que no se deja. Entonces tenemos que crear culturas en las que el empoderamiento sea en todos los momentos y que no solamente vaya de que digamos, algunos empoderen y otros además recojan el guante del empoderamiento. Es un momento para pensar. Siempre hay que pensar. Y si es posible, escribir. Pero es un momento, digamos, no es un momento para imitar tarde. Hay empresas que viven de imitar tarde, pero están en buena senda y van haciendo. Es un momento para pensar. Es un momento para repensar inercias. Es un momento para hacer algo que cuando llevamos mucho tiempo que nos ha ido bien, nos cuesta. Es un momento para tener hambre. Sí. La misma que teníamos cuando empezamos. Las empresas empiezan con un zapato, una alpargata y mucha hambre. Y con el tiempo van con 2 zapatos perfectamente y el hambre se les supone. Es un momento para tener hambre. Hambre, ya me entendéis. Vender, producir y cobrar. Vender, producir y cobrar. Vender, producir y cobrar. Es un momento para tener hambre. Y es un momento para evitar cualquier autocomplacencia. No. Los que están encantados de conocerse, porque siempre les ha ido bien, muy bien. Pero ahora es un momento de remangarse. Y no vivir del pasado. Nadie vive del pasado en este momento. Ya volveremos a vivir, digamos. Pero tendríamos que haber aprendido alguna cosa, y es que la autocomplacencia no va a ninguna parte. Es un momento para pensar en términos estratégicos, que quiere decir pensar dónde vamos. Pero es un mal momento para planificar, porque tendremos que cambiar los planes muchas veces. Es igual, ya lo haremos. Pero hay más, en lo que viene, hay más estrategia que planificación. En parte es un momento para la innovación. Lo es. En este sentido, de algunas de estas lecciones que yo he recibido. Pero no es un momento para las ocurrencias. Y distinguir entre innovaciones y ocurrencias es de las cosas interesantes en las empresas. No es un muy buen momento para las ocurrencias, porque en general, digamos, las grandes ocurrencias y las grandes tonterías vienen cuando las empresas tienen la tesorería, digamos, muy holgada. No es un gran momento. Pero a pesar de ello, hay que distinguir. Al final, la innovación no es hacer talleres de innovación, no es hacer hackathons. Esto no es la innovación. La innovación es lo nuevo que eres capaz que absorban, que te compren tus clientes. Y todo lo demás es poesía en movimiento. Es un momento, finalmente, para la transformación. Hacemos mucha formación, pero en general lo que queremos, digamos, es la transformación. Para que esto pase necesitamos una lógica más de aprender que de formarnos solamente. Y la diferencia está
en aquello que uno es capaz de añadir, de esforzarse. Es un momento de líderes que están para servir, no para servirse, claramente. Y es un momento en el que las organizaciones, digamos, que tienen algo más, cuando tú vas a una empresa, yo rápidamente, tengo la suerte de ver muchas, rápidamente intuyo, digamos, si son a mí me gusta, no tiene nada espiritual, pero me gusta llamarlas empresas con alma. Empresas donde, por la forma como la gente se respeta, por la gente como la gente está involucrada, piensas, si esta gente se respeta entre ellos, seguro que esta gente también respeta a sus clientes. Entonces, estas empresas aguantan mejor, porque tienen un sistema de equilibrios internos que hacen, digamos, que haya algo fundamental entre ellos. Y lo fundamental entre ellos es el respeto. Y cuando uno toma decisiones respetando a su gente, toma determinadas decisiones. Y también la gente se compromete mucho mejor en entornos de respeto. Nosotros no tenemos que estar tan preocupados por motivar a la gente. Lo que más nos tiene que preocupar como directivos es no desmotivar a aquella gente comprometida. Porque de estos comprometidos son de los que nos sacamos las castañas del fuego. Es un momento bien especial, ¿eh? Es un momento en el que seguramente veremos los cambios que ha impulsado la COVID. Si veis cambios, si habéis pensado, habéis experimentado estos días y veis cambios que tenéis que hacer, no esperéis a nada, ¿eh? Si queréis que estos cambios sean un poco de realidad, no esperéis nada. Porque cuando vuelva el día a día de antes, y volverá, lo que volverá será el día a día con su dictadura de tiempo. Y no tenemos tiempo de cambiar nada. Y sería bastante triste que con lo que ha pasado no aprovecháramos para cambiar absolutamente nada. Necesitamos empresas consistentes. Empresas consistentes quiere decir empresas que no solamente están diseñadas para el éxito, sino que las empresas que buscamos son comunidades profesionales de talento y buena gente que duren todo el tiempo posible. Y esto requiere estar preparados para el éxito y para la adversidad. En la otra crisis ya descubrimos que había mucho directivo que parecía muy bueno pedaleando en llano y en bajada. Pero es que hay veces que hay que pedalear en subida, cuesta arriba. Y por tanto la consistencia de las empresas también es tener líderes consistentes, que no se arruguen tampoco en este tipo de adversidades. Creo que es un momento en el que, mirad, en determinadas zonas de España más, en Canarias menos, además conozco bien quién lo está gestionando, pero en determinadas partes de España nos hemos visto la muerte muy cerca, de amigos, de familiares, y te has hecho preguntas que normalmente no te haces. Entonces, estas preguntas esenciales que nos hemos hecho a nivel particular, es bueno que también las hagamos a nivel de empresa, sin dramatismos, sin trascender. No, pero, oye, es un momento que tenemos que sacar algunas lecciones. También pienso que es un momento en el que las administraciones deben pensar mucho en las empresas, porque finalmente es la fuente de riqueza. Y creo que es muy importante que seamos capaces de construir una relación público-privada mucho más basada en la confianza. Esto es lo que nos debería permitir salir mejor de la crisis. Pero como empresas también tenemos que pensar en la sociedad, porque ahora estamos, en algunos casos, en la UCI. Pero yo creo que tendremos una recuperación y ojalá. Nos jugamos mucho este verano y este invierno nos marcará todo. Si esto va un poco bien y parece que tiene pinta de que puede ir mejor que lo que imaginamos hace un mes o un mes y medio, nos recuperaremos. Y entonces, no olvidéis una cosa. Las empresas estamos para dos cosas. Una, para crear valor corporativo. Lo necesitamos. Necesitamos para poder, digamos, ser competitivas, para poder invertir. Necesitamos ganar dinero. Pero las empresas no solamente tenemos que aprender a crear valor corporativo, también tenemos que aprender a crear valor social. Drucker decía
no hay empresas sanas en una sociedad insana. Y nosotros lo que queremos es volver con una sociedad sana, con empresas otra vez sanas y sobre todo, digamos, volver con una mejor versión de nosotros mismos. Gracias por haberme invitado. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que haya. Muchas gracias, Xavier, profesor. La suerte que tenemos es que estas conferencias las grabamos, con lo cual después podemos exprimir todas esas reflexiones que nos hace, porque es muy difícil decir esto requiere mucho tiempo, porque cada frase dices mucho que hay que pensar, ¿no? Yo me quedo con algunas cosas y ahora voy a aprovechar también para trasladarles algunas preguntas que les hacen los oyentes. Yo me quedo con la primera, gestionar la emergencia, y ahí explicabas muy bien y lo he vivido en primera persona lo que es gestionar la tesorería. Eso de que es el respirador de las empresas, tienes toda la razón y no está mejor explicado. Me quedo en el gestionar el mientras tanto, que es personas, clientes, es decir, en una época de distanciamiento social, más cercanía con nuestros clientes, más cercanía con nuestra gente, nos ayudará muchísimo mejor. Y también me quedo con lo de salir levantando la cabeza, que era un poco lo que quería reflexionar al principio, de no tener miedo y seguir diciendo, oye, de esta tendremos que salir, y para eso está claro que hay que darnos la mejor versión de nosotros mismos, y eso pasa por no hacer tonterías, como dice usted, profesor, y por aprovechar esta crisis para reposicionar nuestra compañía basada en el propósito, ¿no? Y ese liderazgo auténtico de la que usted es embajador y que nos obliga a todos a transformarnos para transformar, y ahí comparto con usted la visión de que la colaboración público-privada es la única solución, y si algo ha demostrado esta crisis es que la administración pública sola no puede y las empresas privadas solas no podemos, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas de las que me hacen aquí y trataré de filtrarlas porque creo que es el foro con mayor número de preguntas, pero está haciendo un enorme trabajo la gente de atrás para filtrármelas. La primera pregunta que le hacen, profesor, es qué está haciendo para prepararle para el futuro y un posible rebrote. ¿Qué piensa usted que se está haciendo para eso? Y cómo, si usted tuviera la decisión de tomar, si usted tuviera que tomar esa decisión, ¿qué haría pensando en que se acabe ese posible rebrote? Bueno, rebrotes habrá, no sabemos la intensidad, sabemos que habrá. Os tengo que decir que yo soy más optimista que hace un mes. He tenido la oportunidad no de trabajar, pero sí de interactuar mucho con algunas autoridades sanitarias. Creo, digamos, que nadie tiene la bola de cristal, es evidente, pero creo que estamos más cerca de poder encajar los rebrotes con la continuidad de nuestra actividad económica, con la continuidad de la movilidad, que es muy importante, y vosotros lo sabéis más que nadie, y quizás, digamos, con algunas medidas puntuales más acotadas territorialmente y con determinados colectivos, como estás pasando estos días en China. Por tanto, no tengo la bola de cristal, puede ser que esto vuelva, digamos, con una virulencia inesperada. Parece, digamos, que hay bastantes elementos, digamos, para imaginar que lo que podemos, digamos, hacer es convivir con todo esto sin descontar algo que es fundamental, que es que también como personas y como sociedad hemos aprendido unas cuantas cosas. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta, bueno, esto tiene que ver bastante con que el futuro no es una prórroga del pasado, con lo cual aquí hace una pregunta a alguien de una empresa familiar y dice, oye, ¿piensas, profesor, que es un momento para las empresas familiares por su cultura, resiliencia y su visión de futuro? ¿Cómo ves la perspectiva para las empresas familiares? Siempre es un momento para las empresas familiares, siempre. Yo soy un fan de las empresas familiares, tengo una empresa familiar también. Porque, digamos, cuando decimos empresa familiar, ¿no? Digamos, en realidad no estamos intentando defenderse solamente un tipo, digamos, de categoría, digamos, organizativa, ¿no? Estamos haciendo algo que las empresas grandes, multinacionales, también pueden tener, ¿eh? Y sin duda. Pero estamos definiendo algo que es el vínculo. Algo que es el vínculo. Y en las empresas familiares hay un vínculo, evidentemente, de la propiedad, pero también normalmente queremos enfatizar un vínculo con las comunidades profesionales, digamos, que definen y también, digamos, con los clientes. Entonces, yo creo mucho en las empresas familiares, pero las empresas familiares, digamos, tienen que siempre saber, digamos, combinar esta capacidad enorme del vínculo que le sitúa a las personas en medio con una gran capacidad competitiva, tecnológica y de todo tipo. Pero siempre es un momento para las empresas familiares. Ahora he trabajado con muchas empresas familiares y he visto que os digo que me gustaría trasladar más a la sociedad algunas cosas. Algunas de las decisiones de estas empresas familiares han ido directamente a proteger
sus empresas más que sus patrimonios personales. Esto es exactamente así. Y hay que decirlo. Hay casos que no, hay casos que son lo contrario. Y estos los diremos cada día. Pero yo conozco gente que directamente, digamos, piensa en proteger la empresa, que siente muy cercana esta responsabilidad sobre muchas familias y que en estos momentos les preocupa, todos los clientes, pero les preocupa cómo proteger a estas familias, porque hay una cosa de la que se acuerdan, que han llegado donde han llegado gracias a esta gente y que ahora es un momento para ser generoso y pensar, digamos, primero en su protección. Y esto lo he encontrado en empresas familiares. Y a mí os tengo que decir que me hace crecer, me emociona y pienso, digamos, que es el camino de la salida, sin duda. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo también las conozco y en Canarias hay muchas empresas familiares que están hipotecando su patrimonio y sus sueños y sus ilusiones para seguir creyendo y creciendo en la empresa y en sus familias, ¿no? Porque consideran a su personal parte de su familia. Otro directivo hablaba que cómo eres capaz de capturar esa fuerza y positividad en un momento como el actual. ¿Cuál es tu opinión de cómo tendría él que conseguir mantener esa fuerza y positividad con toda la información y todo el ruido exterior que existe, ¿no? Es muy difícil y además, digamos, hacer generalizaciones no vale. Cada uno, digamos, sabe exactamente cuál es su situación, ¿no? Pero, digamos, yo creo que estamos en un momento en el que habremos vivido una transición negra, digamos, de la normalidad, digamos, hemos caído al pozo. Pero estoy absolutamente convencido que falta poco para que empecemos a generar una dinámica distinta. Y creo que si somos capaces de generar y mantener durante un tiempo esta dinámica distinta, vamos a acelerar nuestra positividad. Y acordaros de una cosa, las crisis económicas tienen no mucho, sino casi todo, de decisiones psicológicas e individuales. O sea, que igual que van mal, cuando van muy mal, también van bien. Entonces, tenemos que favorecer que esto llegue lo antes posible. Ojalá sea así. Este ejercicio de positividad es un ejercicio, digamos, difícil y a la vez es un ejercicio de responsabilidad. Porque tú dudas, porque tú piensas como el primero que esto puede ir mal, pero, digamos, no consigues nada incrementando un gran ceremonial y una gran liturgia de negatividad. Al contrario. Es un poco buscarnos la buena suerte en momentos de gran adversidad. Y seguro que lo hacéis. Otra pregunta que le hacía, la verdad que es muy profundo lo que dice y además es verdad, es mucho más difícil ser positivo que ser negativo. Una pregunta que nos hacen es, ¿en qué crees que no hay una vuelta atrás? Es decir, lo de siempre, ¿qué cree usted que es pasajero y qué considera que ha venido para quedarse? Pregunta que le hacen a cualquier persona justo hoy. Pues mira, no tengo tan claro que no haya tantas vueltas atrás. No lo tengo tan claro. No tengo tan claro que muchas cosas sean un antes y un después. Sí que hay algunas cosas que percibimos. Por ejemplo, una cosa que percibimos es que, lo de la transformación digital iba en serio. Esto lo sabemos y tendremos aquí una aceleración. Seguramente también, digamos, hay una cosa que quedará, que será, digamos, menos miedo a la flexibilidad de las empresas. Muchas veces, digamos, somos muy duros con el teletrabajo precisamente porque pensemos que no está bien que la gente pueda compatibilizar. No, lo que nos da un poco de miedo es la caída de la productividad. Bueno, vamos a ver, digamos, si cosas de estas se mantienen o no se mantienen. Pero también os tengo que decir que hay cosas, digamos, que yo creo que si tenemos un poco de tiempo, digamos, de normalidad me gusta, ya sé que es muy poco arriesgado la respuesta que doy y os pido perdón, pero me gustaría ver dentro de 2 años lo que realmente ha cambiado y lo que no. Creo que habremos acelerado cosas, pero cambios de antes y después yo no sé ver tantos. Otra pregunta que le hacen es si considera entonces que estamos en el momento de verdad de integrar el modelo de la responsabilidad social corporativa en las organizaciones cuando hablaba del propósito. Mira, yo creo que vamos a un futuro en el que habrá gente que sabrá hacer negocios solo con tecnología y luego contratarán un ejército de precarios para que hagan la última milla. Y esto, pues eso es una forma con la que vamos a convivir pero yo creo que la mayoría, digamos, lo que nos gusta, digamos, es
es empresas. Y tú las empresas no las haces solo con tecnología, tú las empresas las haces con personas. Y aquí es donde creo, digamos, que está el equilibrio de nuestra sociedad. Y a mí me gusta tener una sociedad equilibrada, digamos, con empresas que sean equilibradas. Y las empresas que son equilibradas son gente que piensa en lo normal, que es que tenemos que... La empresa es un artefacto, digamos, que si pierde dinero desaparece. Entonces, tiene que tener beneficios y tiene que ser competitiva. Pero también es verdad, digamos, que vivimos en un mundo en el que las empresas necesitamos un entorno, digamos, de equilibrio y tenemos que contribuir a este entorno de equilibrio. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que este entorno de equilibrio solo sea fiscal. Yo creo que más fiscal de lo que es poco puede ser ya. Pero, digamos, en otras cosas tendremos que mejorar. Y aquí os tengo que decir que el cambio que he visto a nivel internacional, en Estados Unidos también, en este tema, en el norte de Europa, que son lugares en los que trabajo muy frecuentemente, es muy alto. Y, por tanto, digamos, estoy muy contento, digamos, de ver que cada vez más hay empresas que piensan en una lógica distinta. Para poner, digamos, un ejemplo que José Juan conoce muy bien, ¿no? Digamos, cuando estamos pensando en empresas de agua, como el grupo de Canagua, cada vez más pensamos en empresas que ya no estamos pensando simplemente en un concepto de servir el agua, estamos pensando claramente en ser empresas palancas, acicate contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita esto y porque, digamos, tenemos mucho que aportar. Entonces, yo estoy convencido de que es un momento de una nueva generación de responsabilidad social corporativa. Creo mucho en ello y me ilusiona muchísimo ver que las cosas van por aquí. O sea, que aboga porque es el fin de la teoría de Milton Friedman y de la maximización de valor y abogamos por el nuevo modelo de empresas 100% comprometidas. Hay una persona que pregunta... Juan, ya sabes que un personaje, digamos, realmente poco dudoso en el mundo de la empresa, que era Jack Welch, que durante muchos años fue el gran campeón del mundo empresarial desde General Electric, decía que la idea más tonta del mundo de los negocios es pensar solamente en los beneficios para el accionista a corto plazo. Lo decía un tipo que no era precisamente, digamos, un antisistema. Ni antisistema ni tonto, está claro. Otra pregunta que le hacía aquí otro compañero es, bueno, él está trabajándose en la transformación de su compañía y dice, oye, ¿cuáles son las recomendaciones que nos harías para acometer esa transformación de la compañía? Esa dificultad siempre que existe entre la cultura, la inercia de la cultura del pasado y la cultura que quieres implantar a futuro. Es difícil generalizar, pero hay una condición para el cambio, que es la autenticidad. La autenticidad de los que la promueven. Esto es algo que tenéis que sin duda tenéis que tener en cuenta. Y después, digamos, pensar que esta lógica de transformación es una lógica que se sustancia a través de las personas. Las organizaciones no somos nada. Detrás siempre hay personas. Las organizaciones no cambian. Cambian si cambian sus personas. Entonces, el cambio somos las personas en transición. Entonces, pensemos cómo cada una de nuestras personas admite que su forma de tomar decisiones, que su forma de hacer determinadas cosas, que cómo están llenas sus agendas, de qué están llenas sus agendas, va a cambiar. Entonces, este es el elemento clave. Pensar en autenticidad y pensar que esto se va a sustanciar con las personas. Las tecnologías están bien, pero finalmente, digamos, el cambio, es verdad o no, también desde las personas. No olvidéis una cosa. Las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan. Los únicos que tenemos conciencia de trabajo somos las personas. Y los únicos que tenemos conciencia de si debemos evaluar, digamos, y cambiar esta forma de trabajo somos las personas. Es así, de hecho, como decía usted, ese liderazgo auténtico se pasa de coherencia. Yo creo que en este momento, si hay algo que puede comprometer más que nunca a una compañía, es que no sea coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Y usted lo explica muy bien. Hay otra pregunta más que nos hacen sobre cómo considera que se han modificado las estrategias en la pandemia, si es un tema puramente coyuntural o se va a quedar estructuralmente, ese cambio de estrategia. Yo creo que estamos ante una emergencia coyuntural, que no sabemos lo que va a durar y que nos preocupa mucho, pero no sabemos lo que va a durar. Esto, digamos,
puede durar un par de años, puede durar menos, ojalá dure muchísimo menos. Pero no hay que olvidar una cosa. Estamos ante una emergencia estructural que es el cambio climático. Y esto ya no lo dice, digamos, la gente, digamos, no, esto lo dice todo el mundo. Entonces, debemos pensar, digamos, en un tipo de organizaciones con estrategias más resilientes, con más capacidad de adaptación y más capacidad de crear oportunidades en la adversidad. Hay algo que es la clave, que es cómo tú, digamos, haces evolucionar tus capacidades para concretar nuevas oportunidades. Y aquí es donde yo creo que vamos a tener, digamos, una evolución, digamos, de las empresas. Tenemos que ser más flexibles, como decía antes José Juan, sin caer en la precarización. Pero sin ser flexibles, difícilmente vamos a tener esta capacidad de adaptación. Bueno, con tal de ser puntuales, quedan últimos 5 minutos. Le vamos a hacer la última pregunta. Las demás no va a ser posible hacérsela, y esta es quizás la más profunda. Al final de todo esto, profesor, ¿cuál es su principal aprendizaje? Mi principal aprendizaje es que aunque vivimos en una sobredosis de tecnología, lo que nos da sentido es poner a las personas en el centro. Yo tenía un profesor en ESADE, del cual aprendí muchísimo. Se llamaba Josep Chías. Él escribió un libro muy sencillo, muy delgadito, que todavía encontraréis y 25 o 30 años después todavía se aguanta, que se llama El mercado son personas. Pero no es verdad, no solamente el mercado son personas, las organizaciones somos las personas. Entonces, yo me ha pillado la crisis del COVID y el confinamiento, justo habiendo terminado un libro sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, que espero que va a salir dentro de poco. Y entonces, yo cuando escribía este libro, yo ya había puesto un poco de sordina en relativización. No que esto va a ser muy importante, sino que esto va a minorizar a las personas. Entonces, me ha pillado, digamos, todo esto en un momento en el que me ha hecho pensar mucho. Me ha hecho pensar, digamos, que yo cada año voy 1 o 2 veces, digamos, a Silicon Valley y a estos lugares. Y cada mes, prácticamente cada mes, tengo que viajar a Boston por un proyecto profesional en algunas de las mejores universidades. Veo mucha tecnología. Y especialmente en Silicon Valley hay gente que me miraba, la verdad, bastante altivamente, ¿no? Y me decía, bueno, nosotros trabajamos ya contemplando la singularidad, el día que las máquinas van a avanzar a las personas, y contemplamos incluso la inmortalidad de las personas. ¡Qué desfachatez! Pero si ha venido una cosa antigua de la que la humanidad se ha muerto toda la vida, que son las pandemias. Y los que nos han sacado las castañas del fuego, los que nos hemos sacado las castañas del fuego, hemos sido las personas. Quizá la inteligencia artificial llegará para la próxima pandemia a evitarla. Ahora ha hecho lo que hacemos los economistas, que es intentar interpretar las cosas después. Vamos a poner un poco de cordura. La narrativa tecnológica necesita mucha cordura y las personas necesitamos más autoconfianza. Necesitamos crear empresas muy competitivas y para eso vamos a utilizar toda la tecnología, que por cierto llega un día que se democratiza, se abarata y más o menos, digamos, abarata las oportunidades para todos. Si algo tenemos que haber aprendido es que lo que realmente vale la pena es servir a clientes que son personas, construir empresas donde exista respeto entre las personas y finalmente cada uno de nosotros ser capaz de hacer 2 cosas a la vez: crecer profesionalmente y crecer personalmente en los mismos entornos, porque vida solo hay una. Ha sido un placer, José Juan, que me hayáis invitado. Gracias a Xavier, gracias a la IDE. Para mí ha sido un honor poder estar con todos vosotros. Mucha suerte a todos. Vienen momentos duros todavía, pero después de la lluvia escampa. Gracias por todo. Muchísimas gracias, profesor, y muchas gracias a todos.